Hola, Acepto. buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esto va a quedar grabado. Como les comenté, voy a empezar una serie de 4 grabaciones sobre los autores pilares del estructuralismo, ¿no? Que aparece en esta revista, ¿no? Que habla del desayuno estructuralista, ¿no? Estos son Levi-Strauss, Lacan, Foucault y Barthes, ¿no? Roland Barthes. Pues bueno, tuve esta iniciativa de decir, bueno, pues yo tengo colegas que leen estos autores, ¿no? No siendo especialistas, pero de cierta forma esta cuestión de las redes sociales, de tipo podcast o grabaciones que se hace. Entonces pensé, pues bueno, voy a hablarle a mis amigos, colegas que han leído y pues pensé en varios y pues pensé sobre todo en al Levi-Strauss y aquí tenemos al doctor Onésimo Gerardo Rodríguez Aguilar, que pues bueno, si bien no es un especialista en Levi-Strauss, pues una persona que ha leído Levi-Strauss, ¿no? Y que lo imparte en sus cursos. Pues es la presentación, pues, como siempre digo, eh, pues me gusta más que es de colegas, de amigos, ¿no? Que, como dice Roland Barthes, voy a presentar a Gerardo tal como yo lo imagino, ¿no? Y Gerardo, pues es un amigo mío muy querido, él es de nacionalidad costarricense, pero bueno, también es doctor en antropología, que él es de formación antropólogo, ¿no? Creo que en Costa Rica es físico y social, ¿no? Me parece. El doctorado lo hizo aquí en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en la antropología social, que es de los mejores lugares, creo que en Latinoamérica para hacer la carrera, la especialización, y él se dedica, entre todos, es profesor de tiempo completo, no sé cómo se dice ahí, pero pues tiene una plaza en la universidad de Costa Rica, la UCA, ¿no? Y en otra que sea la Universidad Nacional, que parece que tiene su nombramiento, pero bueno, ahí es su formación. Por de otra forma, decirles que esta universidad es la mejor de Centroamérica, ¿no? Costa Rica, bueno, por diversas cosas históricas, ha logrado un conocimiento exacerbado en las ciencias humanas, las ciencias sociales, en ello la antropología, donde ahí Gerardo ejerce su plaza. Bueno, entre sus intereses que yo conozco, bueno, tiene muchas publicaciones y estancias, pero sobre todo lo que se dedica a Gerardo, más que tengo su libro, es sobre las barras de fútbol, ¿no? Un acercamiento antropológico social sobre las barras de fútbol y de hecho es un especialista en su país, ¿no? Entonces de repente cuando le piden opiniones en la televisión sobre el fútbol, pues le preguntan a Gerardo y pues él habla, ¿no? Entonces un especialista en fútbol además, ¿no? Sobre todo fanático del Saprissa. Y pues como él da una materia que se llama corrientes antropológicas, si mal no recuerdo, entonces yo le pedí que pues me ayudara a preparar esta breve charla sobre el texto de Levi-Strauss, el de antropología estructural, específicamente el campo de antropología, que es un texto que él pues revisa, si no sé, cada semestre o por lo menos cada año en esta materia y que nosotros vamos a ver en clase, ¿no? O vamos a comentar a Levi-Strauss, ¿no? Como, bueno, ya vimos a Saussure, vimos a Jacobson y ahora vamos a empezar con las posiciones de Levi-Strauss y ya después veremos a Lacan, a Barthes y a tal, ahí donde invitaré a otras personas, pero el primero aquí tiene el honor de ser el doctor Onésimo Gerardo. Entonces, Gerardo, bienvenido y gracias. Entonces, ahí, si quieres agregar algo más de tus intereses, pues adelante y te cedo el micrófono. Entonces, la idea es que tú hables un rato y después tengamos esta conversación que empezamos y pues hablemos de cosas generales, ¿no? Sobre todo pensando acercar el tema del estructuralismo a los estudiantes, ¿no? Si les sirve o no y qué necesitan saber del estructuralismo o pues quizá no, ¿no? Pero el chiste es que les pusieron esa materia, quiere decir que está vivo, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, adelante, Gerardo, gracias. No, pues muchas gracias, Javier, por la invitación. Sí, como dice Javier, pues somos amigos desde hace ya varios años, más de 15 años. Coincidimos en Ciudad de México cuando yo fui a hacer el doctorado por allá y casi que lo conocí llegando nomás.
a México y desde ese momento pues ha sido mi amigo, mi cuate, como dicen ustedes los mexicanos. Y nada, es un placer estar aquí con ustedes, pues debatiendo estos temas que son muy importantes, al menos para algunas personas que consideramos que es importante debatir sobre algunas líneas de abordaje del estructuralismo y qué significa eso, cómo se come, ¿no? Dicho esto, le agradezco a Javier por la amable presentación que ha hecho de mí. Sí, me interesa mucho el fútbol y más allá del fútbol, las agrupaciones o las colectividades que giran alrededor de y también pandillas, cuadrillas y ese tipo de movimientos fundamentalmente juveniles que hay en América Latina y el mundo. Bueno, cuando Javier me invitó a dar esta charla, yo le decía que yo no soy experto, como ya lo dijo él, en Lévi-Strauss y tampoco en estructuralismo francés. Sí he leído varias cosas que son importantes. Me alegra saber que ya leyeron a Jacobson y a Saussure. Eso es muy importante para poder entenderle y darle la vuelta un poco a Lévi-Strauss, a Claude Lévi-Strauss, que no, Lévi-Strauss es un patriarca del conocimiento antropológico, ¿no? Es uno de los padres de la antropología. Ya ven ustedes que la antropología tiene varios padres, y disculpen ustedes que esta paternidad, como lo indica la palabra, siempre sea del lado masculino. Pero bueno, así se construyó parte del inicio de la ciencia, en donde también hay personajes femeninos que son de muchísima trascendencia. No es el caso en de los inicios del estructuralismo francés, ni el estructural funcionalismo británico, ni el funcionalismo británico, ni el evolucionismo británico, que es cuando surge la ciencia antropológica, ¿no? Entonces creo que hay que decir primero entonces que es importante establecer que Lévi-Strauss tiene un lugar importante en la genealogía de la antropología. Yo diría que trascendental, porque discutió temas súper trascendentes, súper determinantes para entender algunas cosas de las realidades de los pueblos primitivos, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Digo primitivos porque es la forma usual en la que se les solía decir o se le solía llamar en los tiempos todavía de Lévi-Strauss, ¿no? Estamos hablando de los 40, 50, ¿no? Cuando el estructuralismo estaba en boga. Ya después, con los procesos de descolonización en los 60 y 70, esto fue cambiando por obvias razones. Bueno, no son obvias, no son obvias. Ya las estructuras, digamos, que no se sostenían en los movimientos revolucionarios de descolonización y apareció un personaje sociohistórico importantísimo que fue el sujeto, ¿verdad? Que también podía desdecir a las estructuras, ¿no? Entonces, justamente en los procesos de descolonización surge la idea de sujeto, la idea de agencia, la idea de activismo, que supone digamos que antítesis, algo contrario a lo que supone el estructuralismo más clásico. Pero vamos a ir viendo ese tipo de cositas que me parece que son importantes. Antes, quiero como empezar la discusión con una exposición biográfica de Lévi-Strauss. ¿Quién fue Lévi-Strauss? Para después entrarle a las raíces del pensamiento levi-straussiano que tienen que ver con Durkheim, ¿no? También tiene que ver con Durkheim y esto es importante como para entender el contexto de enunciación de Lévi-Strauss. Después vamos a ver un poco el concepto de estructura que maneja Lévi-Strauss, que parece que es sencillo, pero es complejo, ¿verdad? Parece que decirlo al menos es sencillo, pero tiene su complicación fundamentalmente porque
hay una discusión con los británicos del tiempo, ¿verdad? Y hay una diferencia entre la estructura británica, quiero decir, la estructura del estructural funcionalismo británico y la estructura levi-straussiana. Bueno, Levi-Strauss nace en 1908 en Bruselas, muere en el 2009 en París, sí, casi a la edad de 101 años, ¿verdad? Estaba por cumplir 101 años cuando muere. En 1931 se gradúa como filósofo y quiso estudiar etnología. Leyó a Marx, leyó a Engels y fue militante, incluso hasta su partida, lo cual es increíble, ¿no? Fue militante hasta su partida a Brasil, que fue en Brasil donde hizo su primer y único trabajo de campo etnográfico, ¿no? Eso es interesante. Posteriormente, en el 35, en 1935, fue profesor de filosofía en la Universidad de Sao Paulo, ya estando en Brasil, y intentó trabajar con los indios Bororó. Lo que pasa es que a Levi-Strauss le pareció que los indios Bororó eran muy civilizados, por lo cual cambia a los indios Naminguara, ¿no? Que le parecían pues más salvajes, entre comillas, ¿no? O menos tocados por los procesos de occidentalización, ¿no? Diríamos eso hacia 1938. Y estos grupos estaban ubicados entre Mato Grosso y la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, cuando empieza a abordar a los Naminguara, pues Levi-Strauss indica que no es, digamos, de ningún modo una sociedad primitiva, sino que ha sido una sociedad reducida por los procesos históricos de descubrimiento, colonia y despojos, ¿verdad? Eso lo dice Levi-Strauss para este grupo indígena brasileño, pero sí daba la imagen, esta sociedad Nambinguara, de ser una sociedad simple, que era lo que justamente Levi-Strauss buscaba, ¿no? Una sociedad simple. Es decir, acuérdense que la diferencia antropológica entre lo simple y complejo quiere decir la diferencia básica entre lo civilizado y lo primitivo, ¿no? Em, en 1939, entre la frontera de Bélgica y Luxemburgo, esperaba las tropas francesas. Esta anécdota es muy interesante porque dice Levi-Strauss en una entrevista que le hacen en un canal en YouTube, él lo está diciendo, yo lo escuché, ¿no? Decir en esa entrevista a un Levi-Strauss ya bastante adulto, él estaba esperando a las tropas inglesas en la frontera entre Bélgica y Luxemburgo y se le vino como una iluminación la teoría estructuralista, tal como a Newton le cayó la manzana y se le ocurrió la teoría newtoniana, ¿verdad? Eso es muy interesante. Después, en la Segunda Guerra Mundial, son datos curiosos, a mí me llama mucho la atención hablar o leer estos datos, a veces biográficos random, porque le dan a uno alguna idea acerca de quién era el autor, pero en vida, o sea, la persona, ¿no? Más allá de sus síntesis teóricas. Y otro dato interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial, debido a todo el proceso de persecución judía, emigra a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí entra en contacto con intelectuales europeos exiliados y es justamente cuando conoce al lingüista ruso Roman Jakobson, ¿no? Que fue decisivo en su influencia estructuralista, ¿no? Eh, Después hay una influencia, voy a hablar ahora de la influencia que en Lévi-Strauss tuvo Emile Durkheim, ¿no? Acuérdense que Durkheim escribe en 1912 Las formas elementales de la vida religiosa. Es un compendio sociológico de cómo, analítico del sistema de religiones, ya no solo sistema de religiones nativos, ya no solo occidentales, ¿no? Eh, Ahí Durkheim propone, según Rodrigo Díaz Cruz es un antropólogo, profesor de la UAMI,
¿verdad? Que ustedes ubicarán perfectamente bien, la UAMI, que escribe un texto en 1998 que se llamó Archipiélago de Rituales. Es un extraordinario texto, extraordinario, y narra la historia argumentada de la categoría ritual en la antropología clásica, fundamentalmente británica. Es extraordinario ese texto. Pues bien, ahí Rodrigo lo que dice es que Durkheim formula ni más ni menos que un modelo criptológico para el desarrollo conceptual del ritual. Esto lo que quiere decir es que el concepto de ritual para Durkheim está en la conciencia de los, está en los actores, pero es oculto. El significado del ritual es oculto, ¿no? Quienes develan el significado del ritual, el significado del mito, el significado de distintas pautas totémicas, por ejemplo, es el antropólogo, no el sujeto. Es decir, Durkheim no creía en la agencia humana ni en la reivindicación de la subjetividad. Pero bueno, digo, es 1912, hace más de 100 años. Tampoco hay que pedirle mucho al pobre Durkheim, que tampoco era tan pobre, pero digo, es hijo de su tiempo, como decía el espíritu del tiempo, el autor, bueno, se me olvidó el autor, que habla del espíritu del tiempo. Hay un espíritu del tiempo y las personas que vivimos en ese tiempo, pues estamos invariablemente suscritos, adscritos y encarnados, digamos, a la episteme de la época, como lo decía Foucault en Las palabras y las cosas, ¿verdad? Y creo que la episteme de la época, de los finales de 1800, principios de 1900, estaba muy ligada a las ideas de progreso. Entonces, Freud, Emil Durkheim, ¿no? Estos grandes intelectuales de la época, pues, desarrollaban ideas progresistas. Eh, Aunque algunas de ellas eran muy críticas, como la teoría freudiana, ¿no? Que Javier y yo hemos conversado sobre esto muchas veces, acerca de las propuestas de Freud, y son más críticas que lo que se piensa para un personaje de su época, ¿verdad? Ortega y Gasset hablaba, ya me acordé, del espíritu del tiempo, y creo que el espíritu del tiempo de la época era justamente esta idea del progreso. Entonces, Durkheim formula un modelo criptológico en el que los sujetos no pueden acceder al significado, ¿verdad?, de lo que significa las prácticas que ellos hacen. Esto quiere decir que las prácticas que los sujetos hacen está en ellos, pero no está en ellos descubrirlas. ¿Mm? Esto, evidentemente, ciento y resto de años después de las formas elementales de la vida religiosa, lo podemos criticar por muchos lados, ¿no? Y decir que, bueno, este señor Emil Durkheim, usted está total y profundamente equivocado, porque resulta que eh, el sujeto tiene una participación activa. Mire que yo le puedo hablar de las revoluciones, mire que yo le puedo hablar de las subversiones, mire que yo le puedo hablar de cuestiones políticas que usted no está tomando en cuenta. Bueno, en ese momento no era importante esto, porque lo que se buscaba, como les he dicho, es una idea de progreso que supusiera la estabilización de la estructura, ¿verdad? O sea, lo que se buscaba era el orden, ¿no? Entonces, las teorías que salían finalmente procuraban algo así como el establishment, que esto se reprodujera y que los sujetos estuvieran controlados, ordenados, que no existía esta categoría de sujeto, los individuos estuvieran sujetados, controlados, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual lo escribía o lo daba a entender Foucault, el Foucault de las palabras y las cosas, ¿verdad? El Foucault de las palabras y las cosas que ustedes van a ver con el profesor en algún momento posterior. Eh, En esas circunstancias, las razones para el actor son erróneas, según Durkheim, y el antropólogo, como el Illuminati, debe de descubrir
cuáles son las verdaderas razones del actuar de las personas nativas, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si los sujetos danzaban para la lluvia, ¿no? El antropólogo venía a entresacar la simbología de la danza para explicarla, porque los nativos no podían explicarla por sí mismos. Y dicho sea de paso, el antropólogo podía decir que, bueno, no porque danzaran iba a llover, ¿verdad? No porque danzara iba a llover, ¿sí? El antropólogo era como un gurú, digamos, de las buenas razones o las verdaderas razones por las cuales las personas hacían lo que hacían. Las personas que iban a estudiar los antropólogos en esa época eran personas ubicadas en contextos lejanos, ¿verdad? Em, Bajo designios de sociedades simples, no complejas como la occidental. Para estudiar las sociedades complejas occidentales estaban los sociólogos, ¿no? Esa era la diferenciación entre, más o menos, teórica y metodológica entre antropología y sociología en la época. Ahora podemos decir otras cosas, pero eso sería tema de, de otra charla, de otra discusión. ¿Por qué traigo a colación la idea del modelo criptológico de Durkheim? La traigo a colación porque es un modelo racionalista. Claro, y ustedes también pueden decir, pero Onésimo, mira, pero también es clasista y etnocéntrico. Sí, es clasista y es etnocéntrico. Está bien, ¿verdad? Pero lo que me interesa concentrarme ahorita no es que esto no es importante. Por supuesto que es importante criticar a Durkheim y finalmente a Levi-Strauss por clasistas y por etnocéntrico, por supuesto, ¿no? Pero lo que me interesa de toda esta discusión que hablé, que he dicho sobre el modelo criptológico es que finalmente es un modelo racionalista. Y racionalismo es la preeminencia de la mente, de la razón, por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda sobre esto, le preguntan al profesor y el profesor les hará una reseña histórica de lo que es el racionalismo, incluso mejor que la que puedo hacer yo. Por ahora, detengámonos, quedémonos en la idea de que este pensamiento racionalista era imperante en la época, que este pensamiento racionalista es uno que supone que la razón está por encima incluso del sujeto. Esto es interesante y eso es algo que desarrollaba Descartes, ¿verdad? Cuando hablaba del cogito ergo sum. Descartes es uno de los primeros racionalistas, ¿verdad? El pienso, existo. Como que hay pensamientos flotantes que están por encima de la existencia del sujeto. Lo novedoso de Descartes es que sugiere, supone, evidencia la existencia de un sujeto y por eso fue perseguido en 1500 y tantos. Estamos hablando que había una episteme de época muy jodida y incluso 50 años después de la muerte de Descartes, decirse cartesiano en Francia, era delito. ¿Mm? Pero bueno, con Descartes empieza este asunto y este asunto racional. Entonces, eso es importantísimo para el estructuralismo, una tendencia teórica, una corriente teórica que empieza en los 50 y se va consolidando en esa década, del 50 a los 60. Una década de vigor sumamente importante de la propuesta estructuralista, eh, evidentemente racionalista, ¿no? O sea, la propuesta de Levi-Strauss es evidentemente eh, racionalista, eh, porque bebía de la propuesta de Durkheim también, que fue un francés muy importante, como he dicho, en la propuesta sociológica europea, francesa y evidentemente mundial. Lo que dice al respecto, entonces Levi-Strauss, y he aquí la cercanía con este modelo racionalista, es que captamos el mundo y en consecuencia es neocantiano, además. Captamos el mundo a través de categorías de pensamiento, ¿verdad? Captamos el mundo a través de categorías de pensamiento. En consecuencia, la mente, la razón, se antepone a la experiencia, es decir, al empirismo. Es decir, hay una diferencia entre racionalismo
y empirismo, ¿verdad? Entonces, em, Levi-Strauss era racionalista y lo que buscaba esta posición estructuralista es justamente poner en estructura el mundo, es decir, ordenar y clasificar el caos sensible, ¿verdad? Les dije, en la época de progreso, en la época de ordenanza, se buscaba ordenar, se buscaba clasificar y se buscaba el equilibrio. Entonces, esta idea de las categorías de pensamiento que antepone la mente a la experiencia, muy importante, lo que buscan es poner en estructura al mundo, ordenarlo y clasificar el caos sensible que suponía esta cuestión de la res extensa que llamaba Descartes, ¿verdad? Esta cuestión de la realidad, esta cuestión de las situaciones sociales. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía Levi-Strauss? A partir de la lingüística estructural del Círculo de Praga. Y ahí es muy importante Jacobson y ahí es muy importante Saussure. Bajo dos criterios importantes. Primero, la idea del signo, el significado y el significante, y además el valor relacional de los elementos. Esto quiere decir, cuando hablo de valor relacional, es que para la gente tenga sentido ese signo y ese símbolo o ese significado y ese significante, ¿verdad? Que esto ya es algo de la lingüística estructural más clásica del Círculo de Praga. Es decir, en ese sentido relacional, un signo no tiene valor en sí mismo, sino dentro de un sistema de oposición con otros signos, ¿verdad? Es decir, y aquí entramos a un tema muy importante que es la lógica de binaria de oposición, ¿verdad? En lo crudo, lo cocido, lo natural, lo salvaje, la muerte, la vida, que ese es justamente es una de las formas elementales de la estructura humana, ¿verdad? Piénsenlo bien. Esto es muy importante del estructuralismo. Yo creo que se puede rescatar esto del estructuralismo. Solemos pensar a partir de categorías binarias, no siempre, pero solemos pensar a partir de categorías binarias, qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo, ¿no? Nuestra cabeza funciona en términos a veces de binarismos, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal, lo que está bueno, lo que está malo, muerte, vida, naturaleza, cultura, ¿no? Ese tipo de cuestiones binarias que básicamente nos hace pensar en nuestras decisiones a nivel cotidiano. No estoy diciendo que la teoría estructural deba de emplearse tal cual en la actualidad. Quiero decir que hay algunos elementos del estructuralismo que uno puede pensarlos en virtud de nuestro cotidiano vivir, ¿verdad? Y eso tiene sentido, eso tiene sentido. Y la otra idea de la lingüística estructural que es, me parece, absolutamente relevante, es que esta idea de la estructura, esta idea del estructuralismo, esta idea de la mente se antepone a la experiencia, poner en estructura el mundo, ordenar, clasificar el caos sensible, que se basa en las ideas lingüísticas de Jacobson y Saussure, la idea del signo, significado significante, el valor relacional de los elementos y de los signos, ¿verdad? Que un signo no tiene valor por sí mismo, sino dentro de un sistema es de oposición. La tercera cosa ahí es que va de lo evidente a lo subyacente, que va de lo evidente a lo subyacente. Y aquí uno dice, bueno, no hay forma de que Levi-Strauss no haya leído a Freud, ¿verdad? Fue uno de los autores que más lo estimularon, ¿verdad? Porque eh, la estructura, ni más ni menos, lo iba a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. La estructura para Levi-Strauss es subyacente, en consecuencia es inconsciente. Por eso es que no hay posibilidad que los sujetos entiendan qué es lo que están reproduciendo. Quien tiene que entenderlo es el investigador.
igual que en Durkheim. ¿De acuerdo? Pero además es importantísimo esta idea de que la cosa va de lo evidente a lo subyacente, porque eh, aún lo más absurdo, lo que ustedes crean más irracional, puede disimular una racionalidad secreta. ¿Mm? Es decir, y eso lo trabaja Freud en el famoso caso del chiste, ¿verdad? Decía Freud que el chiste, la broma no existen. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el chiste siempre detenta, siempre contiene, siempre supone algo ideológico. ¿Ah? No estoy diciendo que no puedan hacer chistes, por supuesto que pueden hacer chistes, pueden reírse y pueden, ¿no? De los chistes. Lo que pasa es que los chistes suponen em, la disimulación de una racionalidad secreta. Pensemos en los chistes racistas, xenofóbicos, homofóbicos, machistas, ¿no? Piensen en cualquier tipo, no voy a reproducir ninguno de estos, pero piensen en cualquiera de estos chistes que ustedes en algún momento han recibido. Ese chiste no es solo un chiste, supone en lo que Goffman llamaba la trastienda, ¿no? En el backstage, supone una racionalidad ideológica discriminatoria. Punto. ¿Verdad? Entonces, cuando Freud dice el chiste no existe, no es que los chistes no puedan darse y los chistes no existan, digamos, de manera simbólica y materialmente hablando incluso. No, lo que dice es que esconden una racionalidad eh, secreta que a veces es perversa, ¿verdad? Es perversa. Em, Entonces, en estas circunstancias y suscribiéndose a las ideas de Jacobson y de Saussure, eh, Lévi-Strauss va a decir que eh, hay un carácter inconsciente del lenguaje, ¿verdad? Hay un carácter inconsciente. Después, Lacan va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿verdad? Eso lo va a decir después Lacan, lo cual es muy interesante, pero no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a quedarnos en la idea del carácter inconsciente del lenguaje. Es decir, no somos conscientes cuando hablamos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ahí está hablando de un individuo que es incapaz de darse cuenta, ¿ah? De manera consciente de qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y a partir de sus prácticas, cómo es que devela sus prácticas, ¿no? Entonces, de nuevo, pareciera que quien accede a esa lógica, a esa objetividad del lenguaje, pues es el antropólogo. ¿Mm? Entonces, tenemos que la estructura se basa en modelos mentales de la realidad, no concretos como el marxismo, ¿verdad? Pero mentales. em, y esto otro es algo muy importante. No solo son mentales, quiero decir, la estructura, entonces, o las estructuras, ¿no? Como la prohibición del incesto, ¿no? Son mentales, son subyacentes, ¿no? Están incorporadas en nuestro inconsciente. Y nosotras, las reproducimos, ¿verdad? Es decir, hay una prohibición subyacente sobre tener sexo con familiares, ¿verdad? Que ustedes la tienen incorporada en esa prohibición original del incesto, que Freud la desarrolla en varios textos, pero fundamentalmente en Tótem y Tabú, y en el malestar en la cultura, ¿no? Esas tabús, prohibiciones originales, una es el incesto. El incesto es una estructura mental, ¿verdad? Es una estructura mental que ustedes y yo reproducimos, según lo dice Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Eh, y esas estructuras, ese tipo de lógicas estructurales humanas,
no solo son mentalmente profundas, sino que son universalmente compartidas. Esta es otra característica de la estructura Levi-Strauss, ¿verdad? Es subyacente, es mental, es incorporada, está metida en nosotros, es entonces inconsciente, pero es universal, ¿verdad? Y aquí ya después le cayeron a Levi-Strauss las críticas de los particularistas, fundamentalmente con el giro interpretativista en los 60, ¿verdad? Eso es claro, que sí, esto puede ser bastante criticable. Entonces tenemos la estructura subyacente, la estructura es mental, la estructura es inconsciente, es profunda, es universal y entonces los mitos, las reglas de parentesco que también son estructurales, las prácticas sociales se estudian a partir del conjunto o de la lógica de oposiciones binarias, naturaleza, cultura, vida, muerte, etcétera. Entonces hay tres o cuatro características que les he dado de la estructura. Son mentales, son subyacentes, son inconscientes, son profundas, esto quiere decir que están incorporadas a nosotros de manera irremediable, ¿verdad? O sea, somos, somos sociedades que partimos del criterio estructuralista que supone la existencia de normas y de leyes que nos gobiernan, ¿verdad? Según Levi-Strauss. Em, y además, que además son universales, es decir, se presentan en todas las sociedades del mundo, en todas las culturas del mundo, de alguna u otra forma, y además, bajo esos criterios, digamos, de binarismos, lo cual me parece que es muy interesante. El punto acá es que la estructura sigue siendo ley y orden, ¿verdad? Sigue siendo ley y orden como lo fue para Alfred Reginald Radcliffe Brown, que era uno de los representantes del estructural funcionalismo antropológico, y para Bronislaw Malinowski, que era representante del funcionalismo. Es decir, la estructura sigue siendo ley, pero no, pero ubicada en un diferente lugar, en donde la ubicaba Malinowski y Radcliffe Brown, ¿verdad? Porque para Levi-Strauss la estructura es mental, es subyacente, ¿no? Eh, para Malinowski y para Radcliffe Brown la estructura es observable, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia allí que es importante. Entonces, es mental, es subyacente, es inconsciente, es universal, es así a todos los seres humanos, es propia de todos los seres humanos y supone la necesidad de poner orden en medio del caos sensible, ¿verdad? Es esa idea que esto tiene que ver, eso es un resabio, por supuesto, de la naturaleza del buen salvaje, del que hablaba Rousseau, ¿no? Ya bastantes años antes de nuestro autor Levi-Strauss, ¿verdad? Recuerden que lo que hacía Rousseau era decir que el hombre nace bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Más o menos decía esto Rousseau. Incluso, como ustedes leyeron en el texto que el profesor les dio a leer, em, es justamente una conferencia que dicta Levi-Strauss en la Universidad de Liverpool en 1950, a 100 años de la creación de la primer cátedra de antropología en Inglaterra, en la Universidad de Liverpool, me parece. Y lo interesante de esa conferencia, que es un condenado francés, ¿no? Como decimos acá, va y les dice a los británicos que el primer antropólogo fue Rousseau. No fue ni Morgan británico, no fue ni Fraser británico, no, fue Rousseau, ¿no? Fue Rousseau. Porque había un pensamiento humanista de la diversidad ya supuesto en la obra rusoniana, ¿verdad?
Eso les dice, lo primero que les dice, va ahí, ve, esas tensiones teóricas, por lo menos entre ingleses y franceses, son históricas, ¿verdad? Como entre franceses y alemanes. Los alemanes más de corte particularista, relativistas históricos, ¿verdad? Y los franceses universalistas, como Lévi-Strauss. Universalistas, racionalistas, ¿no? Las ideas de democracia, las ideas de soberanía, todo el legado de la Revolución Francesa, que son valores universales para los franceses de la época, ¿no? Em, Esto es muy interesante, eso es muy interesante porque uno le permite rastrear eh, qué hay en el pensamiento rusoniano que se replica en el pensamiento estructuralista francés, ¿verdad? Y tiene sentido algunas cosas de lo que ya he expuesto en torno fundamentalmente a la idea del buen salvaje. Em, Creo que esos son, digamos, algunos elementos claves de la propuesta estructuralista, ¿verdad? Hay formas, ya después de este planteamiento más medular, hay de poner en orden el mundo, por ejemplo, el pensamiento salvaje y el pensamiento científico. Son diferentes formas de abordar el conocimiento, eh, nada más que una desde la continuidad de lo primitivo y otra desde la continuidad de lo civilizado, ¿verdad? En donde evidentemente, como he dicho, solo la ciencia tiene acceso al símbolo, acceso al significado del símbolo, ¿verdad? Entonces, creaciones como los mitos, ¿verdad? Los mitos que son reproducidos mediante el rito, ¿m? Los mitos que son reproducidos mediante el rito, es decir, mito no es algo falso, ¿cierto? Mito no es algo falso, es una construcción imaginaria que está en la gente, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? La Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una construcción mítica que existe en el tanto la gente la reproduce, ¿no? Y la reproduce desde hace cientos de años y la reproduce hoy en día con ¿cómo se llama? Caravanas de personas que van a el santuario de la Virgen de Guadalupe en el caso de México, ¿no? Entonces, los mitos son creaciones colectivas, no conscientes, em, relatos que no se podrían comprender de forma racional, ¿verdad? Que no se podrían conocer de forma racional porque no hay una racionalidad, dice Levi-Strauss, en ella. Y buscan, eso sí, el mito, los mitos buscan ordenar el desorden, ¿verdad? Y sí, ¿qué es la Virgen de Guadalupe sino una metáfora de ordenanza del mundo, ¿no? De un poco tener a las personas en ciertos límites, ¿no? Em, que faciliten, ¿no? La búsqueda del orden y del sentido del mundo, ¿verdad? Además, ¿m? Em, bueno, qué sé yo, no sé si hay algo ahí que haya quedado, Javier, que No, podamos ampliar. sí, creo que de cierta forma es la lectura de, pues, de esta conferencia, ¿no? Me parece de este artículo, pues todo, Maus, Durkheim, ¿no? Lo del método estructural, lo Sí, bueno, semiológico, una cosa importante, Javier, haber ahora que usted está mencionando eso, hay un elemento muy importante del método estructuralista, ¿verdad? Que tiene que ver con la idea de que las estructuras son mentales y que además se basan en el juego de oposiciones, ¿no? Este método es ahistórico, ¿verdad? Es ahistórico. parece, ¿no? Esto, perdón, Ahí sí no sé, Gerardo, ahí porque discutámoslo, por supuesto. me has dicho mucho. Yo creo que la idea de historia de Levi-Strauss es más amplia, ¿no? Por eso está esta distinción que lo dice muy tímidamente, no lo explica del todo bien después lo hará más, de Ujú, las ujú, sociedades, frías y calientes, ¿no? Y al ujú. final de este libro, o igual no lo has tomado, tiene una, quizá, ¿cómo se llama? También lo leyeron, se llama Raza Historia, ¿no? Entonces, Ujú.
Ujú. Justo, ¿no? Porque hay me mencionas aquí que Levi Strauss sabía de historia igual que su mucama, ¿no? Algo así, Y es decía su mucama, sí, muy correcto. despectivo, ¿no? Bueno, Sí, las distancias, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Más bien él está pensando, yo creo que, te lo voy a decir así como desde que leímos a Saussure, Saussure finalmente es una rebelión y también Barthes contra la metodología filológica ujú, del análisis de las lenguas, ¿no? Entonces ujú, lo que hace Saussure se da cuenta de algo, pues quizá la diacronía, o entre paréntesis la historia, no sea tan importante si lo que nosotros tenemos que hacer caso en la cuestión sincrónica. Y yo creo que esta idea de historia, yo creo que más bien, y te lo digo porque un poco lo estudié, tiene más que ver con que la historia es algo más amplio, más de estructuras, ¿no? Ahí había ujú. una cosa también, quizá ahí, en un texto que tengo, y lo expusiste muy bien, pero también había otra cosa de Levi-Strauss que me llamó la atención. Levi-Strauss era alguien que le gustaba mucho la geología también, ¿no? Entonces dice que él tuvo tres amores, ¿no? Y tú mencionaste dos, pero el primero era la geología. Sí, Era interesante, le fascinaba la geología. Entonces, siempre es este apasionamiento por, sí. ah, digamos, por el tiempo natural, pongámoslo así, Ujú, que es un temazo, ¿no? ujú. Y al fin y al cabo, la sociedad tiene un tiempo humano, ¿no? Una temporalidad distinta. Entonces yo creo que cuando critica la historia, más bien dice, bueno, es que esto que llamamos historia puede hablarse de un tiempo mucho más amplio. Y más bien, yo creo que lo que dice, bueno, observar los cambios históricos, pues tiende a ser muy lentos, ¿no? O más bien parece que la historia es más ancha o más amplia. Y por eso es lo que te iba a comentar de las frías y calientes, ¿no? Las frías son las que no tienen un cambio histórico relevante, pero las calientes sí siempre están a la borda, ¿no? O sea, refiriéndose a las sociedades occidentales donde el tiempo histórico es más acelerado. Entonces yo creo Sí, que Levi-Strauss no es que no crea la historia, sino que crea en un tiempo, en una temporalidad mucho más amplia. Pues por lo menos, porque también este es muy interesante desde la historia que desde los 20 también hay una corriente histórica que critica mucho lo que es los acontecimientos, ¿no? Entonces hay un historiador sobre Brudel que lo que hace el historiador tradicional, pues ve la espuma, ¿no? Y la idea es ver las estructuras del árbol, ¿no? Yo creo que eso está muy influenciado por Levi-Strauss, ¿no? Y creo que es interesante, por ejemplo, por ejemplo, está Brudel y él analiza el Mediterráneo en la época de Felipe II, ¿no? Pero obviamente el tiempo del Mediterráneo es mucho más amplio que, pues, la vida de Felipe II, ¿no? sí, Eso es muy sí, interesante. A mí me suena más que no desprecie la historia del Strauss, sino que la ve de una forma más amplia o una temporalidad estructural justo, ¿no? Como bien dices, ¿no? sí. De los tiempos más amplios, ¿no? Voy a reaccionar un poco a eso, Ajá, a ver cómo empatamos o cómo encuadramos ajá, esta, esta situación. Yo creo que Levi Strauss estaba muy preocupado por el presente etnográfico, ¿verdad? Que era una preocupación también de los funcionalistas como Malinowski. Em, Al no poder dar cuenta de los procesos históricos, ¿verdad? Le preocupaba más, cuando digo presente etnográfico, o sea, y le preocupaba más el presente etnográfico, qué es lo que las personas hacían en el momento, más allá de lo que le podían decir del pasado. Y cuando hablo más allá de lo que le podían decir del pasado, quiero decir más allá de lo que las personas podían decir sobre el proceso de cambio histórico del tótem, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué un capibara se convierte en un tótem distinto en las tribus amazónicas? ¿Verdad? Por supuesto que a Levi Strauss le interesaba esa transformación, ¿verdad? Pero me parece que no daba cuenta del cambio histórico que suponía eso, ya no del tótem, sino de la comunidad que lo aprendía, o de la comunidad que lo erigía como tótem, justamente, ¿verdad? Eh, en ese sentido, tiene sentido, valga la redundancia, la idea de que él pensara
en la historia como procesos más amplios, justamente por su afinidad con la geología, ¿verdad? Que es muy interesante. Acuérdense que la geología pues desarrolla em, interpretaciones que tienen que ver con varios miles y millones de años, ¿verdad? Fósiles y toda esta cosa, más allá incluso que la arqueología, ¿verdad? Que la arqueología va algunos siglos atrás, pero no tanto como la geología. Entonces, sí, ¿no? Pues, tiene sentido la idea de que Levi-Strauss pensara la historia como algo más amplio, no que le valiera cuatro pepinos la historia, ¿verdad? Pero lo cierto es que regularmente sus trabajos no se caracterizan por introducir una idea del cambio social, ¿no? No es que tuviera que tenerla, ¿verdad? Tampoco, ¿no? No es que tuviera que tenerla, no es obligación. Em, y esto creo que guarda relación con el principio racionalista levi-straussiano también, ¿verdad? De que quienes acceden a ese conocimiento del símbolo de manera profunda son los investigadores, no los bororó de Mato Grosso, ¿verdad? Que reproducen una danza, pero que no la saben explicar, la explica el antropólogo. Y eso es racionalista. Que está bien, digo, yo no es una clase de crítica de Levi-Strauss, ¿verdad? La podemos hacer, pero es fácil hacer crítica de Levi-Strauss hoy. Es lo más, yo le digo a mis estudiantes, hacer crítica de lo que dijeron los evolucionistas hace 150 años es muy fácil hoy. Etnocéntricos, clasistas, racistas, ¿no? Sí, Todos, todos. pero Entonces, bueno, fue la primera teoría antropológica. O sea, fue la primera. No había nada, sí, no había teoría científica antes que eso. eso también, quizá, bueno, es que yo creo que con eso cerraríamos. Pero, a ver, una pregunta que salió ahorita en la precharla, digamos, es esto y que me interesa mucho del método estructural, ¿no? Y tú me decías que pues hay cosas de Levi-Strauss que todavía se ven, pero ciertamente tú en tus prácticas no estableces binarismos, ¿no? Me habías dicho, ¿no? O tal vez sí, ¿tú qué crees de Levi-Strauss que queda hoy en nuestros días, ¿no? Tú como antropólogo, que crees que hay algo del método, ¿no? Que de estructuralista que da, ¿no? Quizá esto que insiste mucho en la semiología, ¿no? Que habla mucho en el texto de que esto es una semiología, le debe tanto a Marx, a Levi, a Saussure y a Freud, ¿no? Y lo dijiste, creo que lo que mejor me gustó mucho eso que dices, ¿no? De la herencia con Durkheim y Mauss, ¿no? Sí, Que sí, además es el fundamento de la Academia Francesa, hasta donde entiendo, ¿no? De hecho, ahí leía de un filósofo, dice que muchas de las disertaciones que hacen los franceses es sobre el ensayo de Mauss, de lo donado, lo doné, ujú, ¿no? De eso que sí, hacen el don el de don, GIF. el GIF, ¿no? Que es el don, pero también en filosofía eso se pone muy denso, ¿no? Le doné, bueno, no sé. Entonces, Sí, pues más o menos es qué es la actualidad claro, del método estructuralista, al fin y al cabo. claro. ¿Cómo lo ves tú? Creo que hay cosas que uno, eh, bueno, a mí me gustan del método estructuralista, es que es tomado de la lingüística estructural, ¿no? Que ya dijimos de Jacobson y Saussure. Em, Creo que es esta idea de los mitos que que están ordenados em, em, bajo la forma de un lenguaje con reglas internas. Quiero decir, el lenguaje contiene reglas estructurales internas, ¿verdad? Que propician su análisis y que propician su aprehensión, ¿verdad? Creo que esto, digamos, es interesante porque cuando hablamos necesariamente estamos refiriendo a ciertas estructuras mentales, a ciertos comportamientos aprendidos que tienen o que se manifiestan
en reglas a partir de lo que hablamos y de lo que no hablamos, porque Lévi-Strauss habla del lenguaje, pero también habría que advertir los lapsus del lenguaje, es decir, lo que no decimos, y cómo allí también hay situaciones que advierten comportamientos que son evidentemente estructurales. Cuando digo que son estructurales, es que vienen de acá, de la mente, porque son subyacentes, son de la cabeza. Entonces, me parece que es importantísimo, y esto es Lacan también, ¿no? Me parece. Para tener acceso al universo simbólico de la mente, de las cabezas, de las colectividades, es importante saber qué es lo que la gente dice, pero también qué es lo que la gente no dice, ¿verdad? Porque digo, los lapsus linguae, lo que la gente dice entre palabras, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que es muy importante el método estructuralista y nosotros lo usamos como antropólogos. Usamos esto. Cuando nosotros hacemos una entrevista o hablamos con alguien, regularmente nos interesan las contradicciones del lenguaje. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que no dice? De repente esto no le interesaba a Levi-Strauss. Las contradicciones sociohistóricas de lo que la gente dice y no dice. Por ejemplo, el hombre que dice yo no soy machista, pero eh, las mujeres no deben de intervenir en la vida política. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de lógicas de lenguaje están amarradas a un ordenamiento mental y a una estructura mental que cree que el patriarcado es la norma sobre la cual deben de regirse algunas relaciones sociales. ¿Ah? Entonces, ustedes a partir de lo que la gente dice, de lo que una comunidad dice, pueden sacar puede emanar de ahí comprensiones sociales, ¿no? Culturales, de lo que la gente practica o no, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, no necesitan, si quieren hacer un trabajo etnográfico con policías, hablar con todos los policías para darse cuenta cómo es que la policía estructura sus acciones y bajo qué parámetros. ¿Me explico? O con el ejército. Bueno, aquí no hay ejército, pero en México sí. Si ustedes hablan no tienen que hablar con todos los generales del ejército. Es suficiente hablar con uno, con dos. Con Claro, una buena entrevista, con una buena conversación, sacar estructuras de sentido de lo que es claro. En eh, ese eh, sentido, ajá, el ejército, ¿no? eso, Entonces, eso es que llegas creo que a lo mismo que yo, bueno, pero digamos, lo explicas muy bien. Y yo lo había pensado que al fin y al cabo lo que nos queda del estructuralismo es eso que dices, que finalmente tiene un nombre, que es el discurso. Últimamente le dicen narrativas, ¿no? ujú, ujú, Y es muy interesante conectarlo con la idea de mito, ¿no? También, porque el ujú, mito al fin y al cabo es una narración que dota de sentido a la existencia, ¿no? Y ahí está correcto. el gran dilema, ¿no? También, si no- y yo creo que a partir de entonces entender discursos, lo que sea que sea, ¿no? Si es lo que sea que uno pueda entender del discurso, como tú dices, uno no está, y ahí quizá está el problema de la disolución del sujeto, ¿no? O sea, quizá tu pleito, ¿no? De aquí no sea directamente aquí en México contra Claudia Sheinbaum o contra Salinas Pliego, sino contra el discurso, ¿no? Creo que lo dices muy bien. No es contra el policía, ¿no? Sino con lo que está detrás, ¿no? O sea, y esa diría Claro, exacto, ajá, exacto. Lo que está atrás del discurso es una idea estructural, mae. es una estructura. ¿Cómo la cambias? Estructural porque es estructurante del mundo. O sea, es Ujú, decir, el discurso del policía, el discurso del army, del soldado, el discurso ese y oigan, no solo de ellos, digamos, eso también aplica para la academia, ¿no? El discurso de la academia, el discurso mío, el discurso de Javier, el discurso de los profesores, profesoras, ese discurso, ¿verdad? Que es un discurso
florido, que es un discurso rebuscado, tecnificado, sirve para ordenar algo, porque es ordenante y estructura el mundo mío, o sea, estructura mi mundo, ¿verdad? Estructura mi mundo, es decir, le da sentido al mundo. Sin ese discurso, y los policías no podrían ser policías. Sin ese discurso, Javier y yo no podríamos ser profesores, porque es un discurso en el que creemos fehacientemente, porque lo hemos introyectado, porque lo hemos discutido, porque creemos en él, Y ¿verdad? entonces, en ese sentido, es un mito, al fin y al cabo. Es Bueno, y un mito. la Es construcción misma eso. de sociedad, Sí, pues, que, decime, la idea misma de nación, por ejemplo, es un mito, sostenida en la cuestión nacionalista identitaria es mítica, claro. y no No, solo en incluso, Costa Rica, en México, no, en el claro, mundo. yo les pongo de ejemplo de mitos, les digo, bueno, la idea de que ustedes vienen a la universidad para sacar un título y salir adelante es un mito, porque Ujú. no hay nada intrínseco, o sea, no es que sea una mentira, ¿no? Sino es una cuestión, como dices, constituyente de la sociedad que aparece. Claro, lo curioso es que es mito porque no es 100% seguro, ¿no? Pero ustedes se levantan todos los días pensando eso, y sin eso, imagínense, no harían nada. Sería un mundo nihilista, ¿no? Bueno, yo todavía... y a veces pasa eso porque vivimos una época nihilista donde, como dice Campbell, ¿no? Bueno, dicen varios autores, se nos han caído los mitos y tenemos mitos más de sobrevivencia, ¿no? O tenemos Claro, mitos negativos como el de los libertarios, ¿no? De que usted puede ser rico si le echa ganas todos los días y pues no va a poder hacer nada. No se puede comprar una casa, ¿no? Bueno, que es el problema que tenemos muchos, ¿no? Que ahorita compramos la Bubus porque pues, no podemos comprar una casa, ¿no? No tenemos claro, acceso, ¿no? claro. Entonces, Eso ese que es el dijiste tema. es muy importante, Javier. Perdona que te No, interrumpa. no, adelante. Em, pero el mito instituye. Ujú, está tuyo. Instituye. Cuando digo instituir, es que ordena algo, le da estatus a algo, ¿verdad? Supone, vamos a ver, para hablarlo en términos populares, le da un rango de verdad a algo, ¿verdad? Entonces, bueno, y nosotros reproducimos muchas de esas ideas. Por ejemplo, la idea de nación mexicana, que es reproducida por, no voy a decir toda la población mexicana, pero gran parte de la No, pues, población mexicana que habla de soberanía, ideas pues, como de la grandeza mexicana de territorio, que esto, digamos, es objetivamente cierto, es un territorio muy grande, con vastos recursos, etcétera, etcétera, pero bueno, que también ha sido saqueada, como el resto de América Latina, ¿verdad? Como el resto de América Latina. Entonces, los mitos tienen la cualidad de instituir algo. No es que el mito sea falso, no es que el mito sea mentira, es que el mito se funda en una situación relacional que es instituyente. Ahora, sí, el mito deja de lado información, por supuesto. claro, eso es muy Todo importante lo mito que dice. deja de lado cosas, Claro. ¿verdad? Deja de lado cosas. Y- En los constructos de nación es muy evidente, porque lo que se hace en los constructos históricos de nación es siempre una alegoría de la nación, sí, claro. ¿no? Los que Y, marginan, ¿no? y A la clase claro, marginal, ¿no? no se dice lo negativo, digamos, o lo que es disonante a la construcción de la nación, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, y eso creo que es válido, es muy valioso en Lévi-Strauss. Ahora, lo de los binarismos, que lo estábamos discutiendo en la precharla, digamos, en la ajá, preintervención que tuvimos, sí, es muy difícil sostener algunas cosas, pero después dije otra cosa, ¿verdad? Cuando ya estaba acá en media clase, porque generalmente pensamos mentalmente bajo criterios binarios, ¿verdad? O solemos pensar bajo criterios binarios, ¿no? Ahora, lo que digo yo es que es muy difícil, o sea, creo, me parece muy complicado analizar las circunstancias sociales únicamente a partir del juego de binarios, ¿verdad? O sea, como que me parece muy, o sea, nosotras y nosotros como antropólogos, como científicos sociales, etcétera, analizar las cualidades de un discurso a partir de los códigos binarios, ¿verdad? pero sí hacen códigos al fin y al cabo, ¿no? Es lo que Hacen dice. códigos.
pero la cosa Ustedes no no quedarse dejan ahí. de, o no dejan de ver códigos, ¿no? Por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? ¿Qué haces con las barras? Ves códigos, ¿no? Ves el Sí, barrio, ¿no? Eso es un código. Tampoco. Claro, obviamente tú podrías decir estructuralista, al barrio se le antepone la idea de ciudad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tú me dices, el barrio es este espacio entre la ciudad y la calle, ¿no? Entonces, eh, finalmente hay un binarismo, o quizá tú encontraste una tertius, ¿no? Como sí. dice Spinoza, ¿no? Un tercero incluido, ¿no? Quizá Tenés razón, eso es te muy funciona. interesante. Sí, que Sí, es algo que que ajá, hemos sí, yo dicho, que me hemos acuerdo comentado. mucho que me platicabas y además porque acá, recuerda que mi formación es desertoniana y me dices Sí, que a desertó dice que no, es interesante, porque hay un autor, historiador tal que se llama Michel Desertot, que tiene historia de la vida cotidiana y habla de los barrios, ¿no? Creo que dice, habla de la ciudad, ¿no? Y es fascinante ese texto. sí, es fascinante. Y, ¿No? sí, Historia de la Entonces, vida cotidiana son 2 tomos sí, de los Michel tomitos. Desertot. Sí, entonces esa idea siempre es la discusión, ¿no? Y bueno, no sé si para cerrar ya, Gerardo, para darle cierre, me llama la atención al final del texto esto, y quizá podemos hablar de esto del sujeto y del humanismo, porque quizá dices que una crítica, pero sí, y como dices, no podemos criticar a los evolucionistas de hace 150 años. Bueno, lo acabamos haciendo, ¿no? Porque al final de la academia también es una tradición de la ruptura y pues también, de hecho, los textos, por ejemplo, este texto que les dejé a los de Corrientes Críticas de Barthes, pues es un agarrón que se da con un filólogo francés que se llama Ramón Picard y Ah, Barthes ahí se agarra fuertísimo, ¿no? Aquí también me dices que Levi-Strauss está peleando implícitamente con los antropólogos ingleses, ¿no? De cierta forma, sí, ¿no? Entonces también parte del, bueno, quizás sea suavizado, pero siempre tenemos como un opositor, académico, ¿no? sí, Entonces me llama la atención, uno, esta idea del sujeto, ¿no? Porque pues uno dice, ay, Derrida, Foucault, ¿no? Disolución del sujeto. No, no, eso está desde el estructuralismo en ese momento. sí, Quizá tenga mucho que ver con eso de que cuando nosotros criticamos algo no estamos criticando al sujeto, sino la estructura adyacente. Pero también hay ya, esta implicación del estructuralismo que lo vuelven muy novedoso como método, ¿no? Sobre todo esto digamos, lo inaugura Sartre con que la existencia precede a la esencia, ¿no? O sea, el estructuralismo, yo siempre he dicho, viene a boicotear a la filosofía en el sentido que no hay esencias, ¿no? No hay naturaleza, tal, solo son procesos o construcciones sociales, que quizá tenga sus problemas, al fin y al cabo, pero también de ser, perdón, Levi-Strauss habla ahí al final del texto del nuevo humanismo, ¿no? Y no es que hable de un humanismo, quizá ahí está pensando el Sartre y toda la idea del humanismo, incluso habla en Raza, Historia y aquí que es el problema, ¿no? Porque siempre se ha dicho, el problema de la antropología es que tiene en sí la carga o el virus o la deuda del colonialismo, ¿no? Y creo que Levi-Strauss es consciente, ahí al final del texto intenta hacer como una apología, ¿no? Al esto, pues que la antropología de los occidentales, ¿no? Y vaya que Levi-Strauss salvaguardia mucho la idea de las sociedades antropológicas, ¿no? Como la de Brasil, ¿no? Que él era muy atenta, pero pues quizá no deja de ser un poco, esto que dicen, ¿no? El white cyber, ¿no? El francés, no, yo los voy a salvar, ¿no? Como, no sé si viste lo de Macron, ¿no? Que sí, se metió claro, en una conferencia a decir, no regañen a los kenianos, y así muy autoritario, y por un lado le está echando la mano, pero como dice aquí un comediante, el Carlos Valle, como que algo está bien, pero como que algo no cuadra, ¿no? Entonces quizá nosotros como colonizados, ¿no? Pues sí nos llama la atención ese eh, gesto final del humanismo, ¿no? Y claro. mucha gente dice que eso del humanismo ya se debe acabar, porque al fin y al cabo es un colonialismo, pero como dices, pues son los límites del autor, no podemos ser nada más, ¿no? No sé qué Sí, yo, piensas de esto de la antropología, de Levi-Strauss diciendo, es que hay que reconocer, diciendo a los franceses, hay que reconocer a las civilizaciones que, que colonizamos, ¿no? Me suena un poco ya sí. complicado. Ahora también dice al final del texto que leyeron ustedes es la ternura que me inspiran.
Sí, no refiriéndose a lo, manches, no. Sí, no, 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 se lo ¿no? comería un decolonialista totalmente, Pues, ¿no? Un pero se postcolonialista lo come diría, no, sin, no, ¿no? Se lo gracias, come no. en un bocado, porque se refería justamente a los salvajes, entre Sí, claro, comillas. ¿no? Sí, mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, es buena comparación que haces con Macron, justamente dos franceses, ¿verdad? Que finalmente lo que están defendiendo es más una posición de ellos en el mapa geopolítico y en este caso en el mapa teórico y académico que otra cosa, cree uno, ¿no? Yo no digo que no haya que criticar a los autores estos por la época en la que escribieron. Lo que digo es que, o lo que intento es, primero, entresacar lo que los autores aportaron, primero, ¿verdad? Y después, pues, que venga la crítica, ¿verdad? Está bien, digo, sí, por supuesto, Javier, cada vez que hablamos de un texto y lo categorizamos, invariablemente lo discriminamos y en consecuencia, hacemos el ejercicio de crítica. Eso está bien, pero primero, bueno, el aporte es A, B, C y D, ¿no? Para después acabar en una crítica que es lo que me parece que es lo que a mí me gusta hacer, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay aquí de bueno, qué podemos sacar de estas ideas que posibiliten una lectura actual del asunto y ir criticando las cosas, ¿verdad? Y a Lévi-Strauss habría que criticarle muchas, ¿no? El universalismo, ¿no? Es una de ellas, la idea que tenía esta, el buen salvaje, que es muy rusoniana, que es la Claro. emergencia de un humanismo, pero yo no sé si es la conciencia clara de la emergencia de un sujeto, ¿verdad? Entonces, no sé si es, y de verdad no lo sé. Sí, Cuando sí. digo no sé, es que no es una, no es una muletilla, es de verdad no sé si ese humanismo que está tratando de reivindicar Levi-Strauss sea la emancipación política de un sujeto en términos epistemológicos para la antropología del tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, no creo que, o sea, no sé si Levi-Strauss, cuando habla de ese humanismo y de la ternura que me inspiran en en la página 36 refiriéndose, bueno, en la página 36 de la edición mía, ¿no? O No, la sí, que sí. yo tengo, Sí, sí, no sí, sé, es el final. Sí, es la misma. Es ¿verdad? No se 36, está así refiriendo, acaba, ¿no? no se está refiriendo a esto que pareciera ser una especie de paternalismo, ¿verdad? La ternura que me inspiran, una especie de paternalismo vocacional, académico, ¿no? De protección, o la emergencia de la figura emancipadora de un sujeto, ¿verdad? Yo creo que no es lo segundo, ¿no? Ah, Me parece que no es lo segundo, que va a venir después, eso sí, con el giro de colonial y bueno, y con las corrientes feministas, ¿verdad? sí, claro, además. Sí, porque Es, dice el hombre. Sí, eso que no hablamos del hombre, ¿no? Sí, llama la exacto, atención, ¿no? Sí, finalmente, hasta donde entiendo aquí de mis resúmenes de Levi-Strauss, finalmente esta idea de las estructuras del parentesco habla de una imagen natural y una imagen cultural, ¿no? sí, Pero esto que ujú, dice lo de la mente, las estructuras, no va a dejar de decir que están en la mente, ¿no? En la naturaleza y por tanto son categorías universales, ¿no? Cosa que a la par el estructuralismo, pues yo creo que destruye y Lévi-Strauss no se atreve, ¿no? Y la verdad es que claro, deberíamos pensar si nosotros nos atreveríamos a romper las categorías, ¿no? Pues, sí, que si sí, decimos que todo es una construcción social, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, pues entonces sí. todo es relativo y pues, no hay, No, no hay. nos deja un laberinto, nos deja un Ajá, laberinto. Mire, no, está bien, es decir, ajá. yo lo que critico del universalismo de Levi-Strauss es pensar que las estructuras mentales están siempre dadas y son totales, Sí, 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 eso es que me llama la atención, sí. Sí, a mí ¿verdad? también me llamó la atención esa parte de Levi-Strauss, digo, está raro, ¿no? Pero tampoco caer en el relativismo absoluto, Sí, ¿verdad?
de que cada cultura tiene derecho de hacer su propia historia y entonces las barbaridades que hemos escuchado sobre culturas específicas eh, acerca de el irrespeto y la violencia ¿no? de los derechos humanos son, están bien porque es una cultura que los está reproduciendo. Es decir, no estoy llevando un relativismo al límite, pero hay algo muy importante en la antropología, Javier, y es que hay que hacer la distinción entre el relativismo moral y el relativismo metodológico. No podemos hacer antropología sin un relativismo metodológico. Sí, claro, claro. Sí, yo también, fíjate, con una colega que pues viene de esta historia estructuralista diferencial, decía, bueno, es que ella estudia el pederasta, ¿no? ¿Sí? Y es un problema, ¿no? Si dice que el pederasta es una construcción histórica, ok, obvia, es interesantísimo, pero el problema es que yo decía, eso metodológicamente, y llega a lo mismo que tú, es muy bueno. Pero en el momento que tú dices en público la pederastía es relativa, se cae. O sea, no podemos llevarlo a la ética, ¿no? Digo, es que la ética no puede ser, No no puedes llevar la podemos, ética. sí, esto es No ahí, puedes llevar la ética. que sí lo resuelve, sí da cuenta, pero sí parece que de repente la metodología académica a veces se compromete, pero pues digo, al fin y al cabo la ética es la ética y el relativismo no funciona ni en lo político ni en lo ético. No, Yo totalmente. Al siempre menos el pienso. relativismo moral, bueno, uno puede hacer una interpretación Ajá, moralmente relativista. Es decir, estarías cayendo en un anacronismo tan similar como el universal de las estructuras de claro, Levi-Strauss. claro, claro. Es interesante, ¿no? Entonces, Y bueno, sí, porque ahí yo lo que pienso, mis adentros, que el estructuralismo, y lo dijiste muy bien con Saussure, pone como un laberinto, ¿no? Me gusta más eso. O una problemática para las ciencias humanas, que es el problema del signo. Y el problema del signo, yo ya me harté de decirlo, es que Levi-Strauss dice algo fundamental para la filosofía, que el signo es un sistema de diferencias porque es arbitrario. ujú, Y yo creo que Saussure no estaba midiendo lo que estaba diciendo porque, pues es muy interesante porque, como dices, es complicado. Cuando, cuando Levi-Strauss está criticando la idea historicista, a mí me suena que es el problema de la dialéctica. Y él se va en contra de la escuela dialéctica y de la historia universal que se funda en la dialéctica, ¿no? Y ahí, pues bueno, se funda otro tipo de historia que es una historia de las diferencias, ¿no? Y sí, ese es el problema de las construcciones, de que, y lo pues, expresaste muy bien de, pues sí, pero en el problema de la violencia, ¿qué onda, no? O sea, y este es el problema que tenemos ahorita aquí, no sé si has visto que parece que hay una campaña coordinada de la ultraderecha para pegarle a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, tanto ah, que el único país de izquierda va a ser México y sí, Colombia, ¿no? Si es que Colombia no pierde en las próximas elecciones, pero exacto, México va a ser de izquierda o cualquier cosa que tengamos por izquierda hasta el 2030, incluso va a renovar, sí. probablemente, ya después ahí no sé. Pero ahí lo que leí es que hay una coordinación entre Washington y hasta el presidente de Honduras le entró y Milei El de Honduras estarle Gate pegando hacia el Honduras Gate, de estarle pegando a Petro y a Sheinbaum. Y yo veo un y a influencer Lula, argentino, a Lula también. Pero yo estoy viendo a cada rato unos argentinos pegándole a Sheinbaum y digo, ¿por qué les importa tanto? No, pues porque hay una coordinación. Incluso hasta dicen que esta Ayuso, no sé si viste las noticias que vino aquí a sí, México y la por corrieron. supuesto, que tuvo que irse. Entonces, y bueno, para el caso, la Ayuso acaba de sacar el programa del Zompantli, ¿no? De los aztecas, ¿no? Y viene, y también es cierto, ¿no? También qué falta de conocimiento tenemos de los mitos prehispánicos, colonialismo, pero también está el problema de la violencia, ¿no? Y yo diría, bueno, aunque los españoles hayan venido a liberar a los aztecas, pues, al caso fue lo mismo, ¿no? Yo lo que digo, los aztecas no hicieron, igual tenían sometidas a las culturas, pero no les Sí, cometieron genocidio, y ese es el problema, ¿no? Sí, o sea, las tenían sometidas, pero no había genocidio hasta donde sé, ¿no? claro, claro. Y los españoles indirecta o indirectamente cometieron genocidio, y ahí, y aunque sea un anacronismo,
quizá es importante porque tiene que ver con nuestro destino histórico, ¿no? Tanto desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Chile, un programa Claro, americano. Entonces, pues claro, puedo claro. relativizar, ¿no? Y ahí está Y el problema, ¿no? eso es muy interesante, ¿verdad? Ujú. Sí, pues el debate. Justamente, es el debate, ¿no? Y ahora es el debate que estamos viendo nosotros en América. Ves que del método estructuralista y del estructuralismo pasamos a este Ah, debate, nos pues sí, trajo a este debate pues latinoamericano. debería, pues sí, ¿no? Es lo que debemos hacer, pues actualizarlo, porque si nos quedamos en la teoría, pues, o sea, Pues ya, no, no, pues no, tenemos que ver nadie lo entiende, ni nosotros, ¿no? ¿va? Y eso nos piden mucho, ¿no? La incidencia crítica, decimos en la Rosario, ¿no? Claro, Muy claro, bien, o sea, así es. Y eso esto está muy bien. que tiene que ver con tu existencia, ¿no? Pues, velo, ¿no? Claro, Eh, y no más que sí es complicado decir, bueno, una cosa es entender al autor y aplicarlo aún lo es más complicado, entonces es más tampoco complicado. es más Sí, complicado. sí, 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 así es, estoy de No sé si acuerdo. quieras decir algo para finalizar, Gerardo, y ya acabar. No, pues muchas gracias por la invitación. Estuvo muy padre la charla, estuvo muy, muy bonita y sobre todo muy refrescante, ¿verdad? Hace rato que no veía yo este texto Ujú. y en realidad en general la teoría estructuralista levi-straussiana tenía rato de no repasarla porque tengo tiempo de no dar el curso de teorías antropológicas, que es Ah, el que ok. vos mencionaste, pero siempre es bueno refrescar y siempre es bueno conversar, porque yo creo que el diálogo, la discusión, lo que genera son, como todos saben, nuevas formas de aproximarse a algo y nuevas formas de entender algo, y eso siempre es importante. La interlocución es importantísima y ojalá que entonces el video pues les sirva a los y las estudiantes que lleguen hasta el final de un video que va a ser de más de una hora, que No, está bien, está porque muy bien la discusión. Pues no serán las discusiones que tenía Gramsci con Foucault, no, no, pero es acá. pero, Pero por lo pero ya menos andamos. conocen a su maestro, ¿no? Nosotros no Exacto, conocemos así ya lo han es, muy visto, ¿no? bien, Eso es lo padre, ¿no? Bueno, pues te muy bien, agradezco mucho, Gerardo, te agradezco tu tiempo, tu conocimiento y tus observaciones sobre el tema. Y pues bueno, esperemos yo espero que esto yo lo pueda gestionar para hacerlo algo más serio y con mayor relevancia académica, pero bueno, si no extraordinario. para los alumnos es muy bueno que tengan estos ejercicios, ¿no? Entonces voy a dejar de grabar. Te agradezco y nos vemos pronto.